Hola, iniciamos la tercera de estas lecciones correspondiente a la segunda unidad del programa de la asignatura. Para dar elementos de contexto, les recuerdo que lo que estoy tratando de hacer es de presentar para su comprensión las nociones de audiencia, de activa y pasiva, y las implicancias epistémicas y prácticas que esto tiene. Por lo tanto, lo que estamos viendo son estos dos modos como polares de entender la unidad mínima de recepción. Y ahí nos encontramos con la audiencia pasiva, que entiende que la unidad mínima de recepción es el individuo, y hay otros modelos de comunicación que entienden que la unidad mínima de recepción es el grupo y por lo tanto la audiencia es activa. En la lección anterior estuvimos en el tema de la audiencia pasiva, por lo tanto ahora lo que nos toca es pasar al tema de la audiencia activa. Esta noción de que el grupo es la unidad mínima de recepción está presente por primera vez en el modelo de Wilbur Scrum, un académico estadounidense, quien en el año 1954 crea un modelo de comunicación que se va a conocer como la tuba de Scrum. A ver, déjenme... Entonces, este modelo de la tuba de Scrum realiza una operación muy simple. Rompe con el proceso de los modelos lineales que predominaban hasta en la época y que pensaban que la unidad mínima de recepción era el individuo. Para hacer esta ruptura y para poder comenzar a pensar en el grupo como unidad mínima de recepción, lo que va a hacer Scrum es tomar un estudio de otro académico estadounidense, Paul Lazarsfeld, quien en el año 1940 realiza una investigación para saber quién influye más en la decisión de voto de los electores estadounidenses, los medios o la influencia interpersonal. Y lo que Lazarsfeld descubre es que especialmente en aquellas personas que deciden cambiar su intención de voto, no son los medios los más influyentes, sino el contacto con otras personas. Este hallazgo, Lazarsfeld se lo explica mediante la hipótesis del líder de opinión. ¿Quién es para Lazarsfeld un líder de opinión? Es un miembro de un grupo que tiene ciertas características especiales. Es una persona que tiene más exposición a los medios que los otros integrantes del grupo, tiene un carácter más cosmopolita, precisamente porque se expone más a los medios que los otros integrantes del grupo. Es una persona de fácil acceso para consultar, cualquiera le puede hacer preguntas. No es un líder formal, de hecho los líderes formales tienen menos acceso, es más difícil hacerle consultas. Y finalmente el líder de opinión no es una persona que se autoproclama como líder de opinión, sino que por el contrario es designado por el propio grupo. Entonces, Lazarsfeld va a plantear la hipótesis de la existencia del líder de opinión. Ahora, un desvío pequeño. Por estos días, el concepto de líder de opinión se entiende como parte de la comunicación masiva. Y se piensa que, por lo tanto, los líderes de opinión son aquellas personas que están en los medios y desde ahí entregan opiniones que resultan importantes para las personas, como puede ser Julio César Rodríguez, Alejandra Matus, en el caso de la televisión, o en el caso de los políticos, José Antonio Kast. Nosotros, para efectos del curso, vamos a tomar el concepto de líder de opinión como fue trabajado originalmente por Lazarsfeld y luego por Scrum. Es decir, lo vamos a considerar como un componente de la comunicación grupal y no de la comunicación masiva.
de modo tal que el líder de opinión es un integrante del grupo y no, para efectos de esta clase, alguien que desde los medios entrega su opinión y con eso influye a otras personas. Para poder aclarar más esto, voy a hacer una presentación del modelo de Scrum, que como les digo, del año 54, fue conocido como la tuba de Scrum. Lo que Scrum va a plantear es que los medios de comunicación disponen de tres elementos. Un elemento decodificador que recoge información del ambiente, ya sea de noticias, artísticas, como puede ser películas, económicas, etc. Alguien dentro del medio interpreta esta fuente de noticias y luego se codifican para enviar mensajes. ¿Para enviar mensajes a quién? A una audiencia. Y como se puede ver aquí en el esquema que dibuja Scrum en su modelo, la audiencia no son individuos, sino que son grupos. Por lo tanto, Scrum lo que entiende es que la sociedad no es una sumatoria de seres individuales y aislados, sino que más bien la sociedad está integrada por grupos que tienen distintas formas de organizarse. Por lo tanto, esta audiencia masiva, en la cual cada receptor decodifica, interpreta y codifica, realiza lo mismo que los medios, pero la diferencia está en que este proceso en la audiencia se desarrolla al interior de cada grupo. Recordemos que los medios tienen esta capacidad de enviar muchos mensajes idénticos y simultáneos. Algunos mensajes, por ejemplo que dibuja Scrum, no llegan a ningún lado, pero la mayor parte de los mensajes llegan a los líderes de opinión. Recuerden que son personas que tienen más costumbre que el resto de su grupo de exponerse a los medios. De todos modos, hay otros integrantes del grupo, como por ejemplo que también pueden recibir un mensaje que proviene desde los medios. Así serían los grupos esta unidad mínima de recepción donde se produce el proceso de interpretación de los mensajes que llegan desde los medios. Y por lo tanto, se puede dar incluso el caso que haya tantas interpretaciones de los mensajes como grupos existentes en una determinada sociedad. Entonces, este modelo de la tuba de Scrum, al plantear que la unidad mínima de recepción es el grupo, se va a sostener en la figura del líder de opinión, que como he dicho, es visto como una persona que está informada, pero además como un miembro legítimo del grupo. Para entender por qué esto es importante, vale la pena destacar qué es un grupo. Tomo un planteamiento de Tomás Ibáñez, un sociólogo español, quien ya hace algún tiempo, el año 90, va a plantear que lo social no aparece sino hasta el momento en que hay significados compartidos entre varias personas. Mientras no compartamos significados, no hay vida social. Y por lo tanto, este fondo común de significados es lo que permite que los objetos sean investidos con una serie de propiedades que no poseen de por sí, sino que son las personas, los miembros del grupo, quienes construyen estas propiedades de los objetos, y esto se hace a través de la comunicación. Y por lo tanto, se sitúa en la esfera de los signos. De modo que los significados van a tener que ver con los signos, con lo simbólico, y ahí es donde se constituye lo social, como un grupo de personas que comparte unos ciertos significados para darle propiedades a ciertas cuestiones de la vida social, incluidos los mensajes que provienen de los medios masivos.
Entonces, en esta idea, en que el grupo es una agrupación de personas que comparte un modo de significar, un modo de darle valor a ciertas cuestiones, a ciertos productos sociales, el líder de opinión es una persona importante en el proceso de construcción de la audiencia porque evita la disonancia cognitiva. ¿Qué vamos a entender por disonancia cognitiva? Tiene que ver con la alteración que uno o más mensajes recibidos de los medios realiza o produce en las opiniones previas del sujeto sobre un tema determinado. A las personas nos cuesta mucho tomar decisiones, y una vez que hemos tomado una decisión, que tenemos una opinión sobre un tema, que nos llegue un mensaje de los medios que nos hace dudar de nuestra decisión, es un problema. A eso se le llama disonancia cognitiva. Por lo tanto, el líder de opinión es una persona que permite superar la disonancia cognitiva, es decir, la tensión o desarmonía interna del sistema de ideas, de creencias, de emociones, en definitiva, de las cogniciones que produce en una persona un cierto mensaje de un medio, mensaje que le genera un conflicto porque va contra sus opiniones o creencias sobre un tema particular. ¿Cuál es la estrategia que se sigue en las personas para evitar la disonancia cognitiva? Hay dos tipos de estrategia. Uno, la exposición selectiva. ¿Qué significa esto? Que solo se exponen a aquellos medios que confirman las opiniones previas, que no las desconfirman, que no las ponen en cuestión, sino que las confirman. Y segundo, consultan al líder de opinión, porque entienden que el líder de opinión, al ser un integrante del grupo, tiene un sistema de creencias, un sistema de significado similar al mío, y por lo tanto preguntarle a él permite superar o evitar la disonancia cognitiva. Para poder comprender de mejor modo esto, doy un nuevo paso. En el proceso de recepción se puede entender que hay dos momentos que son distintos. Un momento es el momento de selección. Nosotros tenemos que decidir entre los múltiples mensajes disponibles con qué mensaje nos vamos a quedar, qué canal de televisión vamos a ver, qué sitio de internet vamos a visitar, qué película vamos a ir a ver al cine, qué valla publicitaria vamos a ver mientras nos movilizamos en la locomoción colectiva. Esa es una cuestión, la selección. Y una segunda cuestión es la significación. ¿Qué significado le vamos a otorgar al mensaje? Y esto, insisto, puede incluso proporcionar dificultades, porque imaginemos alguna persona que es partidario del diputado Gabriel Boric, y de pronto esta persona escucha en una radio que Boric es no solo un pésimo político, sino que además una pésima persona, y por lo tanto sería terrible para el país que fuera candidato presidencial. Esto produce lo que ya conocimos, ¿no? La disonancia cognitiva. ¿Cómo se supera la disonancia cognitiva? Esta persona del ejemplo se encuentra con el líder de opinión y le cuenta lo que ocurrió. Entonces el líder de opinión probablemente le va a preguntar: dime, ¿en qué radio escuchaste que Boric es tan malo? Y el otro va a responder: en Radio Agricultura. Y ahí el líder de opinión, que está más informado, le explica: lo que pasa es que Radio Agricultura es una radio de derecha,
Y por lo tanto, si va a hablar de Boric, lo va a hacer en malos términos. Y nuestro protagonista del ejemplo dice, ahora lo entiendo todo. Entonces, la disonancia cognitiva se supera en la medida en que la significación, el significado que le otorgo al mensaje, es coherente con el sistema de creencias previo. Por lo tanto, si bien la selección es individual, cada uno de nosotros decide qué va a ver, qué películas va a ver, qué canal de televisión, qué radio va a sintonizar, qué música va a escuchar. La etapa de significación no es individual, es grupal. Es una etapa que se produce mediante la conversación con otra persona y especialmente con aquellas personas que tienen un sistema de creencias que comparten significados con nosotros. Es decir, que son miembros del mismo grupo. Abro un paréntesis. Nosotros, las personas que vivimos en sociedad, no pertenecemos solo a un grupo, pertenecemos a varios grupos e incluso en ocasiones vamos a tener problemas de lealtad de grupo porque un grupo va a pensar de un modo y un grupo va a pensar de otro modo, ¿no? Esto, entre otras cuestiones, va a significar que hay tantos líderes de opinión como temas de interés hay para el grupo y por lo tanto cada grupo tiene sus propios líderes de opinión. Entonces, ya hemos dicho que para la significación lo que se requiere es conversar con otra persona y por lo tanto esto es lo que permite entender que la unidad mínima de recepción no es el individuo, sino el grupo. ¿Y por qué conversar con otra persona y no directamente formarme mi significado a partir de lo que me llega desde el medio? Por una cuestión sumamente simple. Los mensajes que llegan desde el medio son unidireccionales y por lo tanto con ellos no se conversa. Y al no conversar, yo no puedo completar el proceso de recepción porque dejaría pendiente la significación. Hasta aquí la lección de hoy. Y para la semana próxima, en lo que vamos a estar es tratar de entender cómo se producen los significados en las personas y estos significados posteriormente cómo influyen en el proceso de recepción de los mensajes que provienen de los medios masivos, cine incluido. Hasta la próxima.